Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Humanos, vuestro programa de desarrollo personal y profesional, que como ya sabéis, cada viernes estamos aquí de 1 a 2 de la tarde, aquí en Radio Guadaira. Saluditos cordiales, soy Germán Pecellín, psicólogo coach, y como siempre os presento a este pedazo de equipo que está formado por Fabián de Marco, también psicólogo coach, Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y en el control técnico Paco Cantalejo. En el programa de hoy hablaremos sobre empleabilidad tras el daño cerebral adquirido. Para ello contamos con nuestra experta invitada. Hoy en el estudio, Inmaculada Fernández Aguilar. Una buena propuesta para que te quedes con nosotros aquí en Humanos. Comenzamos. Buenas tardes, Fabián. Hola, Germán. Buenas tardes a todos. Y bienvenido, Miguel Ángel, acompañándonos en el programa de hoy. Pedazo de ayuda que tenemos aquí, ¿eh? De verdad, le faltan los cascos al niño. Sí, pero Hoy contamos con una experta invitada que compartirá con todos nosotros un tema que nos permitirá saber más sobre el daño cerebral sobrevenido y cómo mantenerse activos laboralmente tras él. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema relevante y de actualidad. En este programa conoceremos el punto de vista de Inmaculada, nuestra experta invitada, y nos adentraremos en el conocimiento de la empleabilidad tras el daño cerebral adquirido. Hola, Ausi, buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Un saludo también a todas las personas que nos están oyendo. A mí me parece que el tema del programa de hoy es realmente duro, pero muy necesario para sensibilizar a la población. Así que hablaremos de empleabilidad tras el daño cerebral adquirido, o lo que es lo mismo. ¿Qué pasa laboralmente con aquellas personas que sufren una discapacidad por ese motivo? Un programa sin duda de gran utilidad. Para vosotros que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros que sois humanos. En esta tarde en Humanos nos acompaña Inmaculada Fernández Aguilar. Inmaculada está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, empleabilidad tras el daño cerebral adquirido. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros próximos expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter, @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Tendremos nuestras dificultades, pero la gente nos desprecia por no ser iguales. Cuando vamos por la calle nos señalan, nos miran e incluso se ríen sin darse cuenta que dañan a personas que somos diferentes. Si a la gente no le gusta lo que ve, que se aguanten, pues no dejaremos de salir y pasarlo bien, aunque nos apuñalen con la mirada. Se piensan que nuestra vida es fácil, cuando no es así. Cada día tenemos que pasar por una dura batalla para sobrevivir. Que se rían si quieran, ya me da igual, yo seguiré feliz y la cabeza bien alta, aunque tenga discapacidad. Esta es la carta que escribe una chica afectada por daño cerebral adquirido cuando siendo una niña, cuando siendo muy pequeña fue atropellada, fue un accidente de tráfico. Muy duro, muy duro. Y bueno, y fijaros lo importante que es, porque qué pasa con la vida laboral de estas personas, ¿no? Y bueno, aunque en estos tiempos pueda sonar a hueco, tener un empleo es un derecho que toda persona tiene. El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un derecho que está reconocido por la ONU en su artículo 27 del título primero. Pero la realidad podría ser muy distinta
a lo que se desprende del enunciado de este derecho. Por ello, nos parece muy importante acercar la problemática y las necesidades de las personas que han sufrido un daño cerebral y que por ello se han visto alejadas del mundo laboral, al tiempo que desde Humanos reconocemos y admiramos el trabajo que realizan profesionales como Isma, nuestra experta invitada, con estas personas para acercarles a la actividad profesional. Cuando hablamos de daño cerebral adquirido, estamos hablando de una lesión que se produce de forma súbita en la estructura cerebral. Por lo tanto, no estamos hablando de una discapacidad de nacimiento ni de una discapacidad degenerativa, aunque la forma de abordar terapéuticamente este daño cerebral adquirido comparta muchas características de aquellas otras. Los orígenes más comunes son los accidentes cerebrovasculares, los ictus, los traumatismos cráneoencefálicos por accidentes, como comentaba Ausi antes, los tumores cerebrales. Nos puede tocar a cualquiera y lamentablemente en cualquier momento. Las encefalitis, las lesiones por falta de oxígeno en el cerebro. Es un cambio repentino del estado de conciencia, el síntoma mayoritario, cuya gravedad y duración son variables. Además, produce alteraciones en las funciones cerebrales de la persona generadas tanto a nivel físico, a nivel emocional, social y de pensamientos. Dentro de las secuelas más comunes están las parálisis de un lado del cuerpo, conocidas como hemiplegias, los trastornos del lenguaje, conocidos como afasias, o las dificultades para tragar, conocidos como disfagia. Problemas de atención, concentración, memoria, trastornos de aprendizaje, falta de equilibrio, en fin, toda una variedad de síntomas que Inma hoy nos va a contar con detalle cómo poder atender y cómo poder recuperar estas formas en estas personas. Pues sí. El trabajo es un derecho fundamental de las personas. Sin embargo, la inserción laboral de personas que tienen daño cerebral adquirido es mínima. Tener un primer empleo o volver al que se tenía antes de la enfermedad es muy difícil. Sin embargo, la calidad de vida dependerá enormemente de su situación laboral. Si la persona está activa laboralmente, tendrá más estructurado su tiempo, se relacionará con más gente, tendrá mayor percepción de logro, sentimientos de ser útil para la comunidad, pertenencia al grupo. Sin embargo, el desempleo va a potenciar ese aislamiento social y la dependencia de otras personas. Habrá que considerar el déficit y la capacidad que ha conservado cada individuo en particular para promover el acceso laboral, por lo que se tendrán en cuenta el tipo de secuela, como ha dicho Fabián, si a nivel físico, sensorial, cognitivo, emocional o conductual. En cualquier caso, hay que insistir en desarrollar programas de rehabilitación, a ser posible en el mismo lugar del trabajo, en la misma empresa, y una política más activa de empleo protegido. La atención a la discapacidad por daño cerebral adquirido afortunadamente ha mejorado mucho en los últimos tiempos, debido principalmente a la preparación de los profesionales que participan en ella y a la labor que realizan las asociaciones como la Federación Española de Daño Cerebral. Profesionales que han logrado un cambio fundamental a la hora del abordaje de esta situación, pasando de un enfoque centrado más en las limitaciones a una perspectiva mucho más positiva, en la que se subrayan y potencian todas las capacidades que tienen las personas con daño cerebral, lo que resulta clave para facilitar la máxima adaptación personal y su reinserción laboral posterior. Efectivamente, no solamente se trata de un abordaje profesional, la recuperación de estas personas, es una tarea de todos, es una tarea de la familia, del entorno, de los empleadores, de la sociedad en general. La carta que nos leyó Ausi creo que llega directamente al alma del daño que podemos hacer desde esa mirada tan cruel y tan crítica sobre lo que nos resulta diferente o nos resulta incómodo. Cuando el afectado vuelve a su casa tras la lesión, es lo que conocemos como la fase social o la fase familiar. Los familiares en general se encuentran con el problema de no saber cómo actuar frente a la nueva situación. El entorno de la familia no está preparado para proceder al cuidado básico y recuperación sanitaria del afectado. Es en esta fase cuando la familia se encuentra generalmente sola, y uno de los recursos con los que necesitarían contar en esta fase es con centros de días, que son centros precisamente que se encargan de la atención y cuidado de la persona durante el día, intentan mejorar su discapacidad y además sirven para ofrecer un descanso a sus cuidadores principales.
Lamentablemente en España solo hay 500 plazas frente a una demanda de 20.000. Hay muy pocos que sean públicos y los privados son económicamente insoportables para la mayoría de las familias. Por eso parece evidente que es la sociedad en general, las administraciones públicas y las entidades privadas quienes debieran de implicarse en la solución de este colosal problema sociosanitario. Pues sí. Bueno, cierto es que cuando sobreviene daño cerebral adquirido no solamente afecta al paciente, sino también a la familia. A todo. Efectivamente, se tienen que adaptar a una nueva situación desconocida que debe provocar pavor, pánico. Sin embargo, es importante transmitir también un mensaje optimista para que sean capaces de afrontar esa nueva etapa, sabiendo que hay posibilidad de seguir viviendo, mejorando su calidad de vida. La capacidad de resiliencia, aprender a vencer los obstáculos, pues todo esto ayudará a reducir ese nivel de estrés tan importante que debe ocurrir. Y eso pues, va a incidir positivamente en la propia recuperación, tanto del paciente como de la normalización dentro del entorno familiar, donde se pueda facilitar la expresión de las emociones tan necesarias, ponerse objetivos, tener metas y vencer esos bloqueos, que serán fundamentales para la recuperación. Os recordamos que hoy hablamos con Inmaculada Fernández Aguilar sobre empleabilidad tras el daño cerebral adquirido en vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Inmaculada Fernández Aguilar. Inmaculada es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, con amplia formación en el sector social y en el de los recursos humanos, con más de 18 años de experiencia en proyectos de inserción sociolaboral, tanto en ONGs como en administraciones públicas. Desde 2005 está trabajando en la mejora de la empleabilidad de personas con daño cerebral adquirido. Actualmente colabora con DACE INDACE en su centro ocupacional desarrollando terapias de modificación de conducta y aprendizaje de habilidades sociales con personas afectadas de daño cerebral para lograr una autonomía plena. Muy buenas tardes, Inmaculada, bienvenida, es un placer compartir este rato contigo y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Germán, buenas tardes, Fabián, Ausi, a todos. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de explicar con más detalle pues, todo lo que sufren las personas y todo lo que se hace también por ellas. Y por favor, si me puedes llamar Inma, te lo agradezco. Inma, perfecto. Muy bien, Inma, muy buenas tardes. Es un placer para nosotros verdaderamente contar contigo y con todos los valores que traes hoy aquí a nuestro programa. Bienvenida a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Inma, nosotros cada viernes, como bien sabes, contamos con expertos invitados que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por resultarles de interés. Pero antes de comenzar a tratar estos temas, dedicamos unos minutitos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es Inma. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Wow, qué difícil. Bueno, pues soy psicóloga, como antes has comentado, Germán, y siempre me he encaminado a la atención a las personas. Por circunstancias de la vida me he dedicado a la parte más social, de reincorporación laboral en general, a la población en general, pero desde 2005 digo que la suerte de atender a una persona con daño cerebral y entonces pues eso te cambia la perspectiva de afrontar tu trabajo, porque es un reto tan grande el que te propone, personal y profesional, que te hace enfocar el trabajo desde otra perspectiva. Y entonces pues empecé mi andadura sin querer, digamos, en esta atención especial. Y bueno, pues desde ahí te formas un poquito más profundamente en las discapacidades, porque el daño cerebral las engloba todas, como ya veremos. Y bueno, como decía, me he dedicado sobre todo al aspecto laboral, pero desde esta crisis que nos acompaña, pues también me sirve a mí para reflexionar sobre otra forma de vivir estos momentos, ¿no? Y sabemos que esta crisis es muy injusta con las personas, no es responsabilidad de las personas
y por tanto me planteaba otra forma de enfocar mi trabajo. Y desde hace un año colaboro ya con la asociación, con DASE o la Fundación Indase, y me da otra fuerza, me da la posibilidad de que mi trabajo tenga un sentido, una utilidad para las personas, porque cada día es un reto nuevo, es una oportunidad nueva la que tienes viviendo con estas personas. Importantísima reflexión, enhorabuena, Inma. Después de terminada la carrera, los primeros pasos, difíciles seguramente, ¿cuáles fueron? Pues los primeros pasos, como todo el mundo, pues saber, enfrentarte a ese mercado de trabajo que en aquellos tiempos, hablo del 97, 98, no estaba para nada estructurado ni organizado, no teníamos programas de casi ningún tipo. Empezaban los servicios de orientación y demás, y entonces pues no tenía muy claro si la parte más de psicología clínica, la parte de la organización y las empresas, y me llegó una oportunidad de un voluntariado. Yo he estado siempre ligada a la acción social y comencé en el ámbito social y laboral en una asociación, una fundación, la Fundación FONAT. Y desde ahí empecé mi trayectoria laboral, participando en una asociación, gestando desde un principio proyectos y principalmente con jóvenes, ¿no? Con jóvenes del polígono sur, de la población sur, más afectada pues, por lo que ya sabemos, por todas las dificultades que tiene una persona con pocos recursos para incorporarse al mercado de trabajo. Bien, Inma, y concretamente a día de hoy, ¿tus responsabilidades profesionales cuáles son? Pues a día de hoy continúo formándome. Estoy, como digo, colaborando en esta fundación, esta asociación, con grandísimos profesionales. Trabajo en la parte más, colaboro en la parte más terapéutica de modificación de conductas, más en la adquisición de habilidades, de recuperación de habilidades, ¿no? Y también otro grupo de compañeros hemos creado una asociación, Atria Instituto, y ahí estamos perfilándola y dándole un poco de oportunidad a eso que he comentado, a otras opciones de vida, ¿no? Otras formas de afrontar este momento de crisis que nos ha llegado a todos. Muy bien. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Y Maya, enfocándonos ya en el tema de hoy, ¿qué es el daño cerebral adquirido? Bueno, es que lo habéis explicado muy bien, la verdad. Creo que lo más importante que hay que comentar es que es una situación que te ocurre de repente. Que se denomina adquirido o sobrevenido porque la persona nace con sus cualidades perfectamente intactas. De hecho, se puede producir en cualquier momento de la vida. A muchas personas le ocurre en su trayectoria laboral, otras personas cuando son adolescentes, otras personas cuando ya son adultas, y entonces pues es una sorpresa brutal la que se instaura en la vida de la persona y en la situación, en la vida de las familias, que es lo que comentaba Ausi. Que nos puede tocar a cualquiera. A cualquiera. En ningún momento estamos exentos de vivir, por desgracia, esta situación. Entonces, es eso, es un daño que sufre nuestro cerebro, bien sea por una hemorragia, por un tumor, por una falta de oxígeno, por un traumatismo. Por ejemplo, son de los más comunes, por desgracia, los accidentes de tráfico, los accidentes laborales también, enfermedad, encefalitis, por ejemplo, ¿no? Pues todas esas situaciones son las que de repente irrumpen en tu vida y lo trastocan todo. Y entonces pues tienes que empezar de nuevo, con la edad en la que te toque. Sí. ¿Y cómo afecta a una persona en su día a día? Pues desde el origen del daño, lo normal y lo habitual es que se produzca una hospitalización de la persona, porque el daño suele ser importante. Entonces, lo primero que suele ocurrir es una situación de coma, o bien una situación de coma propiamente, o inducido porque es la mejor forma de controlar a priori que no llegue a mayores, ¿no? Entonces, desde el primer momento, la persona, pues al estar en estado de coma, pierde
pues, muchísimas de sus capacidades. También es verdad que el daño cerebral va a cambiar mucho en función de la zona del cerebro en la que afecte. Puede afectar a la vista, puede afectar al lenguaje, puede afectar a la capacidad de razonamiento, a la motricidad, a la capacidad de movernos, pues por lo tanto a todo. Depende de lo importante que haya sido el daño y de dónde haya sido. Claro. Inma, ¿en qué medida es posible recuperarse tras un daño cerebral adquirido? Vale, pues hemos visto, yo he visto los casos en los que la persona ya se ha reincorporado, pero desde hace un año veo otros casos en los que pues la persona no ha podido recuperarse, pero creo que es muy sorprendente. Tanto los que tienen a priori un buen pronóstico, un gran pronóstico porque la lesión parece menor y después no es tanto la recuperación, como precisamente todo lo contrario. Hay el caso de una chica que se le dio un pronóstico muy severo y ha sido precisamente una sorpresa para todos los profesionales que la daban por perdida, y es un caso, ella lo comenta, que incluso es un caso de libro, se ha expuesto en la facultad, porque el ser humano es tan sorprendente y los profesionales que están alrededor y la familia son tan importantes que es que verdaderamente no hay una certeza de respuesta, sino que es una sorpresa día a día. Es una dificultad, es una tristeza, pero también es una alegría y que se contagia, de verdad. Qué bien. Y con todos estos cambios que irrumpen en la vida de la persona en el momento de sobrevenir este daño cerebral, ¿se termina ya su vida laboral? No tiene por qué. Hay casos en los que sí. Esto lo voy a repetir mucho porque esto es tan personal, tan intransferible, que va a depender. Siempre hay muchos factores que van a intervenir. Entonces puede ser el caso en el que la persona pues le haya cogido en un momento de trabajo y ya pues por distintas circunstancias no pueda dedicarse a esa profesión o incluso no pueda volver a trabajar, que también hay casos, como precisamente es una nueva oportunidad, un cambio en su vida, el tener otra opción laboral, que muchas veces el ritmo de la vida no nos permite cambiar de profesión y justo es esta situación tan traumática la que te puede permitir cambiar. Es muchas veces la necesidad de reincorporarse, de volver a esa normalidad, la que hace que el trabajo, esa empleabilidad, ¿no?, de la que solemos hablar, pues sea un gran motivador. Entonces el trabajo es fundamental. Para todos nosotros lo es, y para una persona con daño cerebral a la que se le ha apartado de la vida activa, pues más, si cabe. Entonces, sí, perfectamente. Tenemos casos en los que la persona pues está trabajando en grandes superficies, ha vuelto a la docencia, por ejemplo. Hay personas que trabajan en el empleo público, en distintas profesiones. Es que es muy sorprendente. El ser humano te sorprende continuamente. Entonces, pues, son retos continuos. Sí. Decías que en función de dónde fuera, en qué zona fuera del cerebro el accidente, así sería el daño. ¿Y cuáles serían las funciones que suelen ser afectadas? Las funciones que suelen ver afectadas, pues en muchas ocasiones la motricidad la persona pues parte muchas veces de estar totalmente dependiente, tener que recuperar la capacidad para moverse, para coordinar otra vez la acción entre la mano y lo que queremos hacer con ella, pues algo tan sencillo como coger un vaso de agua y beberlo, o rascarnos, ¿no?, por ejemplo, o coger un boli, ¿no? Hasta el lenguaje, la capacidad para poder hablar. Esto
quizás podemos entenderlo cuando queremos aprender otro idioma. Nos sentimos como niños, ¿no? Cuando intentamos aprender otro idioma, pues así se siente la persona, porque esa necesidad de comunicación la tiene, pero ya no recuerda la palabra o no puede articular correctamente la palabra o a veces no nos entiende. También es verdad, la capacidad de comprensión. También es muy común que la memoria se vea afectada, la memoria a corto plazo, la capacidad para razonar, para tomar decisiones, para llegar a acuerdos. Eso también es muy significativo cuando hay varias personas con daño cerebral que están intentando realizar una misma tarea, pues eso es muy significativo, ¿no? El que la memoria nos afecte, la capacidad de razonamiento, como digo, el llegar a un acuerdo, el tomar una decisión, el empezar a hacer algo, el planificar, algo tan sencillo como si queremos realizar una tarea, pues tendremos que quedar para organizarnos. Pues la planificación muchas veces no está entre las capacidades que se mantienen, ¿no? Entonces, todo eso son habilidades que se tienen que volver a recuperar. Lo vemos, lo tenemos perfectamente integrado cuando los niños y las niñas son pequeñitos y van aprendiendo y nos resulta simpático y qué curioso cómo se equivocan al hablar, cómo pues tienen particularidades que las entendemos y las vemos muy, muy graciosas, pero no estamos acostumbrados a verlo en adultos, ¿no? Nos choca mucho, por eso esa carta, ¿no? Las miradas que hacemos, y muchas veces sin mala intención, las personas que no hemos sufrido el daño, vemos con extrañeza, pues, por ejemplo, muy común, es cuando una persona va en el autobús y tiene la necesidad de sentarse porque la capacidad de equilibrio la ha perdido y es una persona joven, pues nos resulta raro, podemos mirar y pensar que es una persona pues desconsiderada, y para nada, es simplemente que no puede mantenerse, no puede mantener el equilibrio más en un medio de transporte, ¿no? Por ejemplo, es también muy habitual, la memoria se manifiesta mucho en el ámbito laboral, que esto sí que es una situación compleja, porque la persona no recuerda algo tan sencillo como que mañana le toca ir a trabajar. Y entonces podemos considerar que el que no se presente puede ser una dejadez, y sin embargo es una realidad, que es que no se acuerda. Esa responsabilidad se puede confundir con una pérdida de memoria a corto plazo. Y en esta línea, ¿cómo transcurre la rehabilitación de estas personas para la empleabilidad? Pues la rehabilitación viene desde todos los ámbitos, no solamente la empleabilidad sería ya el último punto en el que el último punto, un punto medio, ¿no? Porque la empleabilidad es un motor, es una necesidad que tenemos todos de sentirnos útil, de sentirnos autónomos, de no depender de los demás, ¿no? De sentirnos, pues eso, adultos. Y entonces, pasando previamente por la rehabilitación desde el punto de vista neurocognitivo, desde el punto de vista de la fisiología, de la fisioterapia, desde el punto de vista ocupacional y por tanto desde el punto de vista laboral, porque es eso, el trabajo nos permite a todos sentirnos independientes, sentirnos útiles, sentirnos autónomos. Entonces, la persona cuando, por ejemplo, ha perdido su identidad, porque el trabajo nos identifica, nos hemos formado, nos hemos dedicado muchos años a ello, pues hemos perdido la identidad. Entonces necesitamos otra vez reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Y la empleabilidad, pues es eso, la sensación, ¿no? La realidad, ¿no? De sentirnos útil y de sentirnos autónomos, ¿no? Por encima de todo. ¿Y qué estrategias se siguen para compensar los déficits causados por el daño? Pues las estrategias, pues las personales, ¿no? Necesitamos mucho la motivación personal, el encontrar nuevos retos, el que la familia esté presente. Ese es el gran motor.
el que tiene una persona con daño cerebral, la familia, son los grandes cuidadores y a los que también hay que atenderles mucho y proporcionarles también mucho cuidado. Esas estrategias quizás son las más importantes, ¿no? La motivación, el basarnos en las capacidades, en lo positivo que tienen las personas, en encontrar nuevos retos, en el poder volcarte en los demás, es muy gratificador. Por ejemplo, en los programas en el programa que hay de prevención de accidentes que se hacen en centros escolares, el encontrar cómo cuentan su propio caso las personas y escuchan a los jóvenes que les preguntan y encuentran que su caso, que su experiencia no es una desgracia solo, sino una utilidad para esa persona, una prevención. Eso es un motivador. Entonces las estrategias, pues digamos, encontrar lo positivo, ¿no? de todo esto que te ha pasado. Y entre todas las dificultades que conlleva el daño cerebral adquirido que nos estás contando, Irma, ¿qué peso tienen los frenos y las limitaciones autoimpuestas? Pues eso es muy importante. Esas limitaciones quizás están mucho más al principio, cuando la persona pues eso no es capaz de desenvolverse por sí misma, tiene que recuperar capacidades como el andar, el hablar, el comer, la capacidad de ver, porque en muchos casos se pierde o por ejemplo como la audición se intensifica y eso complica mucho la vida. Pues ese es el primer gran reto. Hay muchos casos en los que la depresión es muy severa, muy importante. Hay una necesidad de huir, de aislarse, se separa la persona de todo el entorno, se pierden los círculos de las amistades, se pierde, por supuesto, si estabas trabajando, el entorno laboral, que es el que te acompañaba. Entonces, lo normal es aislarse y separarse. Y es esa lucha con uno mismo, con una misma, con la primera que hay que luchar. Irma, y en tu opinión, ¿qué factores son más determinantes para la reinserción laboral? Pues superado este momento en el que la persona es la que lucha contra sí misma, creo que es la sociedad, en la que aún no está, como bien decíais, como esto nos puede ocurrir a todos, a todas, pues se tiene que hacer mucha campaña de sensibilización, de darnos cuenta de que una persona a lo mejor no ha venido y es por una cuestión de problemas de memoria, porque ha habido una causa antes. Entonces necesitamos reconocer que existe esta realidad, porque un comentario muy gráfico que suelen hacer en estas charlas es que la persona, cuando ocurre, por ejemplo, un accidente de tráfico, parece una situación muy llamativa, muchas luces, muchas historias, pero después, cuando la persona ya se recupera, y por suerte hoy tenemos grandes profesionales de la salud, la persona se recupera, pues empieza una segunda etapa tremenda. Entonces, si la persona hace ya ese esfuerzo y la familia hace ese esfuerzo de recuperarse, pues qué menos que la sociedad esté preparada para reincorporar a la persona, porque tiene ese derecho, como bien decíais, es un derecho que tenemos todos, que tienen estas personas y que hay que darle la oportunidad, porque creo que la solidaridad es lo primero, es lo que tenemos que pensar. Y en esta visión social, en este compromiso de todos, respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ¿qué normativas son las que existen? ¿Qué leyes hay? Pues normativas hay muchas. Hay apoyos a la contratación. Bueno, como bien decíais, lo recoge la Constitución española, lo recoge el Estatuto de Autonomía, lo recoge el Estatuto de los Trabajadores. Entonces hay muchísima normativa que recoge eso. Ahora la cuestión está en la voluntad de las administraciones, la voluntad de las empresas, la voluntad de todos nosotros. Hay ayudas a la contratación indefinida, a la contratación temporal. Hay programas específicos como los enclaves laborales. Hay centros especiales de empleo donde la empresa puede combinar puestos de trabajo de personas con discapacidad y puestos de trabajo normalizados.
hay la posibilidad de programas de empleo con apoyo, en lo que, por ejemplo, en el caso del daño cerebral es muy importante que pudiera haber un profesional que acompañe a la persona en su integración laboral, porque de hecho es que hay una normativa que lo permite, ¿no? Entonces, en estos casos, como digo, que para aclarar esa, por ejemplo, sensación de dejadez, de responsabilidad en el trabajo, que no lo es, que es una cuestión de memoria, claro. pues tienes a lo mejor la necesidad de un profesional, de un neuropsicólogo, de un educador, de un pues que te acompañe y que te aclare que lo que necesitas es un periodo de adaptación quizás más amplio que en otros casos. Entonces, normativa hay, ayudas hay, o al menos en teoría. Lo que pasa es que sabemos que en este momento de crisis es la viabilidad económica la que nos angustia a todos, ¿no? Y es verdad que las ayudas a la discapacidad se pueden malinterpretar en estos momentos por parte de las personas que están en desempleo, porque ven muchas, o aparentemente ven ofertas para personas con discapacidad y te hacen el comentario, vaya, ¿qué es lo que me falta ya? Tener una discapacidad para que me contraten. Y realmente, desde el punto de vista de las personas con el daño cerebral, es muy doloroso, por eso explica un poco esa carta, ¿no? Perfecto. Tal cual. Inma, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas para mejorar la empleabilidad tras el daño cerebral adquirido, te invitamos a ti y también invitamos a todos los que nos estáis escuchando a que oigamos el relato que nos trae Ausi. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Ahora sí, a disfrutar de este relato. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. El pájaro insistió en que en la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación también fuera incluida en el currículum. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas de la escuela. Y así siguieron los demás animales sin saber que cometían un gran error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen todas las disciplinas. Al día siguiente empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el conejo salió magníficamente en la carrera. Nadie corría con tanta velocidad como él. Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol y le ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó desde arriba y el golpe fue tan grande que se le rompieron las dos piernas. No aprendió a volar y además no pudo seguir corriendo como antes. Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como un topo. Pero claro, no lo consiguió. Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. La misma situación fue vivida por un pez, por una ardilla y un perro que no pudieron volar, saliendo todos heridos. Al final la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. Un gato jamás ladrará como un perro o nadará como un pez. No podemos obligar a que los demás sean, piensen y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que iremos a conseguir con eso es que ellos sufran por no conseguir hacer algo de igual manera que nosotros y por no hacer lo que realmente les gusta. Todos somos diferentes. Cuento infantil de autor desconocido. Al igual que debemos respetar las opiniones de los demás,
lo debemos hacer con sus capacidades y limitaciones. Si alguien es distinto, no quiere decir que sea mejor ni peor que nosotros. Es solo alguien diferente a quien debemos respetar. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Seguimos disfrutando de la compañía de Inma Fernández Aguilar. Inma es licenciada en Psicología con mucha experiencia en inserción laboral y en la mejora de la empleabilidad en personas con daño cerebral adquirido. Inma, de una forma práctica, ¿qué podemos hacer para aumentar, para mantener, para recuperar esta empleabilidad tras un daño cerebral? Pues es importantísima la recuperación de las capacidades, es importantísimo contar con profesionales que contemplen que esto es una cuestión de más tiempo, porque hay afectadas muchas áreas. Esta situación de daño cerebral agrupa discapacidades sensoriales, agrupa discapacidades físicas, agrupa discapacidades más cognitivas. Entonces, aquí el factor tiempo es fundamental. Entonces necesitamos la existencia de programas que recojan precisamente esa particularidad del tiempo y de que en muchos casos la persona necesita encontrar una nueva formación, una nueva área laboral a la que dedicarse, porque ya la que tenía ya no puede volver a hacerlo, o en muchos casos, porque muchos son jóvenes, tener la oportunidad de encontrar con una formación alternativa, porque no pueden continuar los estudios de la misma manera en la que el resto de la población podemos. Entonces necesitamos. Es verdad que este momento de crisis es complejo, pero no por ello debemos dejar de pedirlo, y necesitamos profesionales, necesitamos programas específicos para esta situación, y necesitamos que se comprometa a todo el mundo, porque esto es una cuestión de todos. ¿Y cuáles serían las pistas prácticas que podemos darle a una familia para que pueda atender adecuadamente a esa persona con daño cerebral adquirido? Bueno, la familia, como bien decíais al principio, se encuentra absolutamente perdida. Cuando le dan el alta hospitalaria a la persona, comienza todo un mundo de retos que tiene que superar. Las barreras físicas que se encuentra en la casa son las primeras, las más visibles, pero que luego a la hora de integrarnos o de recuperar la normalidad, pues esa normalidad, como digo, no existe, porque desaparecen el entorno de amigos, el entorno laboral. En muchos casos los padres tienen que dejar el empleo porque tienen que dedicarse de pleno a la atención a las personas, pues vienen situaciones económicamente muy fuertes. Entonces es fundamental, por ejemplo, contar con la asociación o la fundación DASE o INDASE, que son instituciones creadas o organizaciones creadas por la familia precisamente para constituir un apoyo conjunto, porque realmente, como tú decías antes, Fabián, son muy pocas las plazas que hay para estos casos, y la realidad supera lo que tenemos disponible. Entonces, las familias, pues lo primero que necesitan es saber que hay otras familias con esa situación. De hecho, la asociación DASE nace justo en el Hospital Virgen del Rocío, en el Hospital de Traumatología, porque se encontraban las familias que una vez que la persona se recuperaba mínimamente, luego la vida continuaba, no como ocurría anteriormente, que por desgracia la persona fallecía. Entonces, quedan muchísimos retos, y la familia tiene que verse acompañada, pues de todos nosotros, y eso es algo que queda muy oculto y que hay que sacar a la luz. Una tarea de todos, pero de todos sin excepción, y que
¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer los empresarios? Pues solidarizarse, creo. En la ley hay una reserva de plazas para personas con discapacidad, según el tamaño de las empresas, y la verdad es que en pequeñas empresas es cierto que es complicado, ¿no? Pero en las empresas grandes deben hacer ese esfuerzo porque la ley se los permite, hay bonificaciones a esa contratación, hay posibilidades para adaptar los puestos de trabajo, posibilidades para que haya profesionales que acompañen a la persona en esa reincorporación. Entonces, pienso que esa es la tarea más importante, sacar a la luz que existe esa realidad, que es una realidad en la que podemos encontrarnos todos, que no ocurre a partir de que somos mayores y que el ictus es normal con la edad y tal, porque no es real, porque aparece en cualquier o puede aparecer en cualquier momento y que hoy por ti, mañana por mí. Eso es tan sencillo como esa frase. Y que, bueno, pues somos personas, somos humanos y que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y el ámbito laboral es estupendo para recuperar la motivación, para recuperar el sentido de la vida que es tan importante después de un daño cerebral. Inma, ¿puedes recordarnos cuáles son los recursos y las entidades de ayuda que cuentan estas personas? Pues seguramente hay otras muchas entidades, no me las sé todas, pero por ejemplo en la que yo colaboro, que es la Asociación DACE o Fundación INDACE, pues se encuentra en Sevilla, se encuentra en la carretera Miraflores, en el antiguo psiquiátrico Miraflores. Es un espacio que es de la Diputación de Sevilla y allí pues cuentan con el apoyo de muchísimos profesionales, fisioterapeutas, educadores, neuropsicólogos, psiquiatras, monitores de tiempo libre, auxiliares, porque ellos tienen centros de día, tienen vehículos adaptados para el transporte de las personas, tienen talleres ocupacionales, entonces, y ya digo, es una fundación, una asociación de familias, creada desde la familia para la familia y para las personas afectadas. Entonces, la asociación pues tiene su página web, está incluida la asociación o la fundación en la Federación Andaluza de Daño Cerebral y está a su vez, como decía Ausi al principio, en la Federación Española de Daño Cerebral. Entonces, pues allí pueden perfectamente acudir porque ahí tienen algo muy interesante también, que es un programa de voluntariado en la que pueden acompañar en la asistencia hospitalaria a las familias, en ocasiones en los domicilios, porque hay personas que están solas también. Y entonces pues tienen muchos recursos, como digo, menos de los que se necesitan, por supuesto, pero es una labor grandísima la que se hace desde allí. Muy importante la labor que hacen las asociaciones, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Uy, fundamental, porque eso, la familia se encuentra absolutamente desvalida. El ámbito sanitario cumple su misión, le da el alta a la persona, pero es que después queda todo un mundo por recorrer, una vida por recuperar. Y ellos dicen que una vida salvada merece ser vivida. Eso es la frase de la asociación. Bien, estamos llegando ya a la etapa final del programa, Inma. Pero antes de despedirnos, queremos pedirte que dejes un mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Pues yo creo que lo hemos comentado durante todo este tiempo, que esto es una situación de todos, que es una situación de solidaridad a la que tenemos que vivir y que tenemos que ayudar a la persona que ha sufrido esta situación a reintegrarse en la vida, a recuperar las ganas de vivir porque realmente la tienen. Superada ese momento de luchar contra sí mismo o contra sí misma, luego la persona tiene muchos deseos de integrarse, de colaborar, de volver a disfrutar, y que creo que tenemos que darle a esas personas esa oportunidad de recuperar su vida y el sentido que todos tenemos y esa autonomía que necesitamos todos y todas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Inma Inmaculada Fernández Aguilar, nuestra experta invitada de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con todos nosotros estas importantes claves sobre este interesante tema, empleabilidad tras el daño cerebral adquirido.
Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Ilma, muchas gracias por tu compañía durante este ratillo de viernes, por habernos dado tantísimas pistas y por habernos abierto los ojos también, que esto es una cuestión de todos, no solamente de aquellos profesionales que estáis como tú en primerísima línea con esa actitud absolutamente abierta y solidaria. Hemos aprendido mucho con tus opiniones sobre la empleabilidad tras el daño cerebral adquirido. Muchísimas gracias y un estupendo fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancers? Are we human or are we dancers? Así que, ¿qué recomendaciones nos traes? Pues fíjate, Germán, que esta vez no me ha costado tanto, me ha costado trabajo decidir porque había realmente mucha literatura sobre el tema, Sí. pero al final me he decidido por un libro con un título muy curioso. Venga, Verás. vamos allá. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Ah, lo conozco. de Oliver Sacks. Pues En sí. la editorial Anagrama podemos encontrarlo. Pues bien, este libro se convirtió inmediatamente en un clásico y consagró a su autor como uno de los grandes escritores clínicos del siglo, según The New York Times. En él narra 20 historiales médicos de pacientes pues perdidos en este extraño mundo de las enfermedades neurológicas, daño cerebral adquirido. Algunos pacientes aquejados por aberraciones de la percepción, que han perdido la memoria, que son incapaces de reconocer a sus familiares o objetos cotidianos. Oliver Sacks los retrata con verdadera pasión humana y con gran talento literario. Muy interesante. Lo Sí, señor. leeremos. Sí, sí, sí. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Humanos, un programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com. Are we human or are we dancers? Are we human or are we dancers? Bueno, pues vamos terminando el programa. Muy interesante, a la vez que duro, un mundo duro, un tema muy duro. La carta que leíste al principio, Ausi, fue Sí, pero a mí lo que sí me queda claro es que todos nos tenemos que implicar en esto. es un asunto de todo porque a todos nos puede tocar. Efectivamente, y no verlo desde la distancia, sino que es algo que, bueno, ahora mismo podemos salir a la calle, tener un accidente o Nos puede tocar. nos puede en tocar. cualquier Es momento una y a lotería que cualquier- nadie quiere, pero que ahí está y que desde luego no podemos mirar hacia otro lado, sino implicarnos como miembros de la sociedad, también las empresas, como ya he dicho, sabiendo que bueno, pues que tienen ciertas bonificaciones para la empleabilidad de estas personas y también adaptando los puestos de trabajo para que se puedan reinsertar laboralmente. Así que me parece que ha sido muy interesante y que cada uno nos miremos un poquito hacia adentro y sepamos qué podemos hacer para facilitarle la calidad de vida a personas que han tenido mala suerte realmente.
Y que ante, como estábamos comentando, situaciones adversas y situaciones que irrumpen en la vida familiar y con tantísimo desconcierto, pero también es importante que nos quedemos con la idea de que hay grandes profesionales, como comentaba Inma, tremendamente comprometidos. Fíjate la labor que son precisamente quienes pueden realizar actividades para elevar la calidad de vida de los afectados y de sus familias, que esto no es algo que queda de forma inconclusa, sino que es algo alcanzable, de la misma manera que ofrecen información con el fin de concienciar sobre esta dimensión y la defensa precisamente de los intereses y derechos de las personas afectadas que conviven con el daño cerebral adquirido. Recordaros que todo ello se está trabajando desde la asociación DASE, desde este movimiento tan importantísimo de apoyo, y que es una iniciativa que nace en Sevilla para dar respuesta precisamente a todas las familias que conviven con estas realidades. Y sobre todo quedarnos con ese mensaje optimista de que se consiguen cosas bastante importantes, bastante avances, sobre todo gracias al trabajo de estas asociaciones y el trabajo de estos grandes profesionales que están haciendo esta labor tan encomiable. Bueno, pues cerramos el programa de hoy, en el que hemos contado con Inma Fernández Aguilar, que nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre la empleabilidad tras el daño cerebral adquirido, en este programa que con mucho placer hemos realizado para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible, para vosotros que sois los que lo hacéis posible, para vosotros que sois humanos. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre comunicación interna en la empresa. ¿Qué gana una empresa con una buena comunicación interna? ¿Cuáles son sus claves y desafíos? ¿Cómo implementar una adecuada política de comunicación interna? No os lo perdáis. El viernes próximo, aquí en Humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana. Hasta nuestro próximo programa. Hasta el próximo viernes. Tenemos una cita a la 1 de la tarde aquí en Humanos. Recuerda que también puedes ver todos los programas en nuestro blog humanosradio.com. Que disfrutéis del fin de semana. Muchas gracias a todos, un gran saludo para todos vosotros del equipo de Humanos. Paco Cantalejo estuvo al control de sonido, ayudando en la producción Miguel Ángel Holguín, y en los micrófonos Ausi Marciano, Fabián de Marco y Germán Pecellín. Hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.